Bueno, sabemos que el domingo pasado fue el Día del Museólogo. Entonces, contanos, Eduardo, ¿qué significa ser museólogo? ¿Qué diferencia tiene o no el ser museólogo en un museo privado o en otro ámbito, o ser el director del Museo de la Patagonia? La museología es una disciplina que se encarga de estudiar este fenómeno que son los museos. Los museos como instituciones no lucrativas que guardan el patrimonio, pero no solo que lo guardan, sino que lo investigan, lo estudian, lo analizan, y a su vez todo ese material que se consigue a través de estos trabajos de investigación se exhibe y se difunde hacia la sociedad. Un museo está al servicio de la sociedad justamente, así que bueno, nuestro trabajo es a través de todo aquello que se considere de valor histórico, de valor artístico, es donde nosotros hacemos la guarda y un trabajo de conservación justamente. O sea, entramos en un mundo en donde se trabaja en la memoria, en la conservación, en la difusión, en la información del patrimonio material e inmaterial. En ese trabajo estamos, en eso nos embarcamos. Es interesante este trabajo justamente porque yo llevo 30 años en el Museo de la Patagonia. Comencé desde que no tenía ni idea de lo que era un museo, hasta que empecé a empaparme del tema, empecé a trabajar en el área pública como guardasalas o en las salas de exposiciones permanentes. Tuve la posibilidad también de trabajar en montajes de exposiciones temporarias. Toda esa carrera fue lo que fue llevando en mí esta profesión. De hecho, después me embarqué en estudiar museología en el Instituto Superior de Formación Docente de La Plata. Ahora voy por la licenciatura en la Universidad de Avellaneda. Hay muchas instituciones e universidades que tienen a esta profesión y a esta carrera como un punto importante dentro de la gestión cultural, ¿no? La museología tiene que ver con estas piezas. Yo ahora estoy parado en un lugar clave, estamos en el hall de la entrada del Museo de la Patagonia. Acá les cuento un poquito, es como una idea de lo que es la museología en realidad. Acá hay una pieza original que es una farola que estaba ubicada en el hall principal de la Intendencia. En la Intendencia se dejó de usar, la tenían almacenada en el sótano, y un día el intendente decide entregárnosla al museo como parte del patrimonio de la institución de la APN. Esta estuvo en guarda durante más de 3 años y decidimos exponerla como una pieza histórica de nuestra institución, pero a su vez también para que ustedes vean. La idea es contar una historia detrás del objeto. El objeto viene con toda una carga extra, que eso es también parte de la museología. La guarda de imágenes históricas, la guarda de documentación relacionada a esta pieza. En este caso van a ver una foto que es de la Intendencia cuando se inaugura en 1936 y una fotografía en donde hay mucha gente reunida en el hall en la entrada y se ven las farolas y se ve al primer intendente del parque dando el discurso. Para que ustedes sepan, este museo, aparte de tener el área de guarda de objetos, también tiene un archivo documental. Dentro de ese archivo documental tenemos el acta o el manuscrito en donde él hace referencia a lo que se dijo ese día. Él hace su presentación y todo eso lo tenemos manuscrito dentro de esa colección histórica. O sea que el objeto no viene solo, viene con imágenes fotográficas y viene con documentación relacionada a eso. Lo que hacemos nosotros es exhibir y contar esa pequeña parte de la historia institucional. Cuenten que este museo, el Museo de la Patagonia, del cual yo dirijo, es un museo de tipo regional. No es solo la historia de Parques, no es solo la historia de Bariloche, sino que también la historia del territorio de Río Negro y de Patagonia, completa, ¿sí? Desde lo natural a lo cultural. Cada uno de esos objetos tiene toda esta información detrás, que es parte de la puesta en valor del objeto. Sin eso que hay detrás, no tendría ningún valor. Esto sería solo una farola que se encuentra en cualquier lugar. No es una farola cualquiera, es la farola que pertenece a la Intendencia del Parque Nacional y que estaba desde el día de la inauguración, porque es el primer edificio que inaugura y que hace parques nacionales
en el territorio. Bueno, y contanos, ¿por qué se celebra el 15, el Día del Museólogo? ¿Cuál es el origen de la celebración? Surge justamente porque, bueno, la museología como disciplina aparece en la Argentina desde los años 20, en Buenos Aires y en La Plata. Ahí toman a esta disciplina o a esta ciencia como una materia a estudiar, ¿sí? Como el museo, como fenómeno, todo lo que contiene o todo lo que forma parte de la misma institución, porque no es solo la colección y el edificio, sino que también es la colección, el edificio y todo el material que va detrás de eso. La parte administrativa, el cómo ingresa, la autentificación de las piezas, eso era lo que se empieza a enseñar allá en la década del 20, 30, 40, y justamente en 1960 se realiza una reunión de museólogos o de la museología en la Argentina. En esa reunión en los años 60 es donde se decide ese día 15 de septiembre de declararlo como el Día de los Museólogos o del museólogo y la museóloga. De ahí en más empieza esta carrera hasta la actualidad. Así que el 15 de septiembre es la fecha clave porque en 1960 se hizo una reunión y en esa reunión todos los que estuvieron decidieron que el 15 sea la fecha clave para nuestro día. ¿Qué significa para un museólogo este museo puntualmente del Parque Nacional? Y si hay alguna diferencia en el trabajo de un museólogo en un museo perteneciente a un parque o en otro tipo de museos. Hay museos que a veces son privados. ¿Qué óptica tenés vos del tema? En realidad, cuando uno estudia esta ciencia que se basa en los museos son, como les decía, fenómenos. Cada museo es particular, cada museo tiene su propia esencia, su propio manejo. Hay particulares, hay provinciales, pero todo surge en base primero a una colección. Y esa colección puede ser privada, puede ser ahora justamente con toda esta nueva movida que hay de las leyes de patrimonio y arqueológico y paleontológico, muchos de los museos de tipo nacional tienen la obligación de tener la guarda de todas estas piezas. Entonces, las colecciones y las piezas van aumentando a gran escala en todos los museos de tipo nacional para la guarda. Pero, como museólogo, la ciencia que estamos estudiando nosotros o todo lo que nos enseñan en nuestra carrera nos dan las herramientas necesarias como para poder llevar adelante a los museos desde su origen hasta lo que después va a ser la guarda de todo ese material y el uso que le va a dar la gente, porque no es solo para uno tiene que pensar siempre el fin con el cual se crea un museo. Una colección particular, para que vean la diferencia, una colección particular es particular, lo va a manejar solo la persona que es dueña de esa colección y va a decidir lo que quiere de esa colección. Mientras que un museo es diferente, porque es una institución que tiene como el punto para dar a conocer todo lo que tiene. El principal a lo que va uno dirigido siempre es al visitante, al público y al asiduo usuario de este espacio. Entonces uno siempre tiene que apuntar a ellos, a los visitantes, y brindarles siempre la mayor cantidad de información. Pero para que esa información llegue, uno tiene que tener todo ese respaldo detrás. Trabajar en las colecciones, que las piezas lleguen en condiciones, que las piezas tengan toda la información que se necesita, que en caso que vengan a estudiarla, brindarles las condiciones al investigador para que pueda investigar, para que pueda verlos desde el archivo, para poder... Siempre estamos pensando más allá. El museo va más allá porque ahora entramos en un proceso de digitalización de todas las piezas para verlas en 3D o tomar fotografías en alta calidad para poderlas ver desde cualquier página web o hacer un inventario completo y una catalogación a nivel digital. Dejar de utilizar mucho el papel, aunque volvemos nuevamente al papel, aunque volvemos a los catálogos viejos, aunque volvemos a las fotografías viejas, pero el objetivo es que esté al alcance de la gente, que esté al alcance del público. Y justamente eso era uno de los temas que yo quería contarles, es que para un museo el patrimonio es como parte esencial de nuestro manejo, ¿sí? El edificio es
en donde uno resguarda, pero el edificio puede cambiar, podemos llevarlo a otro lugar. La esencia del museo es lo que lo hace especial. Lo que tiene, el origen de este museo, por ejemplo. El origen de este museo surge por que nosotros tenemos en guarda la carta donación de Moreno, la carta original, el inicio de todas las áreas protegidas en la Argentina. Ese es el eje por el cual se mueve este museo. El origen de este museo, aparte de la colección particular del primer fundador, es la guarda de ese documento único para toda Sudamérica, porque es la carátula y la presentación de una pequeña extensión de tierra que después se fue ampliando. Toda esa historia se fue recopilando durante todo este tiempo. Esa es la carta que se exhibe, no la original, sino una copia. Es a quién se le dedica el museo, justamente, que fue el que la donó, que es Francisco Pascasio Moreno. Hay objetos que están relacionados a su vida, o sea, fíjense cómo el museo, solo con esta pieza o este objeto museable, que es la carta donación, se amplía mucho más allá, solo contando la historia de Moreno, todo lo que hizo para la Comisión de Límites, pero eso es un extra aparte de este eje que es el que nos mantiene como institución museo de parques. De ahí en más, todo lo que se tiene en colecciones es acrecentar lo que tenemos de ciencias naturales, mineralogía. Yo le puedo dar la lista de todas las colecciones que se tienen en el museo. Mineralogía, arqueología, historia. Hay muchísimo, muchísimo para contar, muchísimo, muchísimo para ver. Y otra pregunta, porque muchas veces la gente confunde distintas profesiones. ¿Qué diferencia hay entre un museólogo y un antropólogo? Porque muchas veces la gente cree que son antropólogos los que dirigen museos. Contanos, a ver qué diferencia hay entre las dos profesiones. La antropología se engloba dentro de las ciencias sociales, igual que nosotros, pero ¿cuál es la diferencia? El antropólogo ve todo lo que tiene que ver con el hombre y está relacionado al hombre y a todo su entorno. El museo o la museología se enfoca en el material de estudio de la museología, es el museo como institución, desde lo gestivo, desde lo administrativo, desde lo de la conservación, desde el manejo del área pública con el tema de exposiciones, qué es lo que se va a contar, qué es lo que se va a decir. O sea, la diferencia está dada en el material de estudio. El objeto de estudio de cada una de estas dos ciencias sociales es que nosotros o los museólogos se enfocan en el museo para que el museo funcione como institución al servicio de la sociedad. Y otra pregunta, ¿qué diferencia existe, si es que existe, me imagino que sí, entre un centro de visitantes y un museo? Un centro de visitantes le falta algo que sí tiene un museo, que es el patrimonio tangible, y el patrimonio intangible para exhibir. En un caso se hace un guión, se arma todo en base a la idea que se tiene, pero está libre de objetos reales, objetos tangibles, históricos, arqueológicos, etnográficos, lo que uno quiera agregarle. Mientras que un museo se basa en el objeto para exhibir y el objeto es el que va a hablar por el resto del guión. O sea, para un lado, para los centros de visitantes, está destinado al visitante, al igual que una sala de exposición permanente o temporaria, pero la esencia está dada por que el material que se usa para un lado es patrimonio tangible, real, que se puede exhibir. Se basa en objetos reales para exhibir y contar y dar un mensaje. ¿Qué se proyecta para futuro? ¿Actividades en el museo? Si hay alguna muestra en particular, alguna muestra especial. ¿Qué es lo que la gente, ya sean visitantes de fuera de Bariloche o los propios de Bariloche, pueden llegar a encontrar en el museo en un futuro? Ahora viene un momento en donde cumplimos años como Parques Nacional. El 9 de octubre se cumplen años de la fundación del museo. Nos crearon en 1934. Bueno, cumplimos 90 años y nosotros vamos a armar una expo en la sala Chonek que tiene que ver con los croquiseros. Los croquiseros son estos personajes que andan dando vuelta y tomando nota y haciendo algunos dibujitos o dibujos sobre lugares claves para el Parque Nacional.
como son la Intendencia o algún lugar en el bosque, o seccionales o las casas de los guardaparques, y ellos van a exhibir durante todo el mes de octubre, que es la fecha clave, como también pensamos armar una muestra para el mes de noviembre, que tiene que ver con la historia del 6 de noviembre y la creación de los parques nacionales en la Argentina, que también tenemos otro proyecto de que va a venir una muestra que es de Francia, que tiene que ver con Henri Antoine, rey de la Patagonia, un personaje emblemático y muy especial que estuvo en Patagonia, de origen francés, en el siglo XIX. Después la idea es armar una muestra para el año que viene relacionada al cuadro Berni, el Jujuy, que tenemos nosotros acá en Guarda, que está en exhibición todo el tiempo en el área permanente, de la exposición y concurso que se realizó en 1948. Está relacionado al concurso que organizó Parques en 1948, en donde los artistas que pintaban escenas del norte venían a los hoteles del sur, y los que pintaban escenas de la zona sur iban a los hoteles en las provincias del norte argentino. Así que nosotros tenemos en nuestra colección, en nuestra pinacoteca, parte de esos cuadros que formaron parte del concurso, y la idea es restaurarlos, dejarlos en condiciones para exhibir junto con el Berni, para que vean que no está el Berni solo, sino que hay otros artistas plásticos reconocidos a nivel nacional, como Butler, Usandi Varas, que era un artista salteño. Butler era cordobés, gente de Buenos Aires, que pintaron escenas de diferentes lugares. Así que esos, si sale todo bien, en el mes de febrero van a estar en exhibición, y los vamos a esperar para que vengan a visitarnos. Por último, Eduardo, la gente muchas veces cree o ve a los museos como edificios cerrados con cosas adentro para ir, entretenerse viéndolas, aprender. Pero quienes conocemos el museo, sabemos que el museo es mucho más que eso. Contanos de puertas hacia afuera, actividades del museo. Sabemos que hay mucho trabajo con la Escuela Militar de Montaña, por ejemplo, y no solamente acá en Bariloche. Contanos, a ver, ¿qué relaciones tiene con otras instituciones el museo? Nosotros tenemos contactos con la Escuela Militar de Montaña. Ellos tienen un museo. En ese museo ellos tienen en cuenta la historia de lo que es el ejército en la Argentina, a su vez lo que son las tropas de montaña. Y nosotros hicimos el contacto con ellos, y como tenemos una muestra de armas de fuego de diferentes tipos, y se puede contar la historia del arma de fuego desde la avancarga hasta la retrocarga, le armamos una muestra justamente y la llevamos, ya lleva un año en exhibición allá, a su vez otras muestras temporarias que le hemos armado en una sala que exclusivamente nos prepararon para nosotros, que tiene que ver con retratos con historia. Es otra muestra más que le organizamos a ellos, con parte de nuestra colección histórica. Eso abrió las puertas para llevar mucho material a otros regimientos que llevan el nombre de diferentes próceres para sus regimientos. Por ejemplo, de Racedo en Cobunco, en provincia de Neuquén, de Conrado Excelso Villegas en la ciudad de Neuquén, en Junín de los Andes con el coronel Vidal y con Eduardo Ramallón, y en San Martín de los Andes con el general Ángel Pacheco, y parte de objetos relacionados a San Martín. Para que ustedes sepan, el museo también contiene objetos relacionados a San Martín, porque en 1950 la Comisión Nacional de Historia, la Comisión Nacional de Patrimonio, organizó en diferentes museos llevar objetos relacionados a la vida de San Martín. Nosotros tenemos una piedra y una laja de la casita histórica en Yapeyú, de su lugar de nacimiento. Esas piezas las tenemos nosotros acá en Guarda. Ahora están en exhibición en el C4, allá en San Martín de los Andes. A su vez, un sable o restos de un sable que estaban en Maipú, en el campo de Maipú en Chile, que nos cedieron desde el Chile, que lo tenemos también en exhibición, al igual que el sello del ejército de San Martín en Chile, que es un sello en lacre,
que esa es parte de la historia de San Martín, a su vez una imagen del dormitorio donde él falleció en Boulogne-sur-Mer, o sea que en esa exposición armamos la muestra relacionada a San Martín por el nombre de San Martín de los Andes, por el coronel Vidal, que es el fundador en Junín de los Andes, o sea, cada uno de los regimientos, a cada uno de los regimientos y a cada uno de estos espacios históricos que contienen, les llevamos objetos para una exposición temporaria, para que ellos cuenten la historia en base a objetos reales de la gente que estuvo en esos regimientos y para qué lo hicieron, ¿no? Después, proyectos que yo tengo también, esa es más parte mía de decir, Parques tiene tantos edificios dentro de la propia ciudad, o de Bariloche, o de Villa Langostura, o de Villa Traful, que la idea sería armar paneles informativos históricos sobre lo que Parques hizo en cada lugar. Parques en Bariloche, según la ley que nos crea en la 12103, tenía como misión, en el lugar donde iba a estar la intendencia y todo el centro logístico, crear escuelas o armar toda la infraestructura con escuelas, con el hospital, caminos, hacer una avenida costanera, crear hoteles. Todo eso lo hizo en menos de 10 años, o en la primera etapa del 34 al 44. De eso se tiene mucho material dentro del museo, fotografías, imágenes, planos. Parte de cuenta la historia de la vida de Bustillo, la historia de Ernesto de Estrada, de Cesari, que fueron los 3 arquitectos reconocidos, cabezas de equipos mucho más grandes, que fueron los que diseñaron no solo lo que iba a haber en Nahuel Huapi, sino en Iguazú, no solo de Iguazú, sino en Termas de Copahue, en Lanín, en Alerces. O sea, esa parte de la historia de Parques también la contenemos acá, y la idea sería armar estos paneles informativos históricos para que lo tengan en cada una de las dependencias. En la Intendencia de Bariloche, que tengan un panel informativo de quién fue el que lo hizo, por qué lo hizo y para qué estaba la municipalidad en el lugar que está, y por qué se crea el centro cívico en donde está, por qué se crea y se hace el hospital en el lugar en el que se encuentra, por qué Yao Yao está en ese lugar y no en otro, por qué Tunquelén, el porqué de cada una de las seccionales, que hay 7 seccionales históricas, de las que hay que hacer un relevamiento de las que nos quedan y de las que no. Todo eso forma parte de la historia, y esa la resguardamos nosotros acá, no quizás en material, sino en memorias de Parques, en documentos y notas administrativas de intendencia o del propio museo, que participó en muchas de las cosas. Ahora viene el centenario de la Isla Victoria, nosotros también vamos a formar parte, porque mucha de la historia que hay de Isla Victoria nosotros tenemos material, y muy importante, porque hace al arboretum, hace a los documentos históricos que rescatamos de la isla, las tenemos en guarda acá, que son material de consulta de ingenieros agrónomos, de historiadores, de biólogos. Todo eso hace a una de las funciones del museo, la guarda del material relacionado a todo aquello que es patrimonio. No es solo el objeto, sino, volvemos a lo mismo que le contaba al principio, no miren solo el objeto para cuidar, sino todo lo que viene detrás. Lo más importante de un objeto para darle el valor es toda la historia y todo lo que viene detrás de ello, los relatos, las fotografías. Eso hace a construir la historia de ese objeto para ponerlo en valor. Uno de los puntos claves del museo es poner en valor lo que se guarda. Todo lo que está acá ya tiene un valor. Agregarle mucho más para que eso se preserve y se mantenga el tiempo que tenga que durar. Es imposible resumir todo lo que significa un museo, y este museo en especial, en una sola entrevista, por lo que vamos a estar seguramente molestándolo frecuentemente a Eduardo, que siempre está dispuesto a darnos nota. Pero bueno, para cerrar, queremos invitar a la gente a que visite el museo, se interiorice, viva el museo, que el museo es de la gente, o sea, está administrado por el Parque Nacional, con su director y demás, pero es de la gente, y que visiten el museo con esta apertura de ver que no son solo objetos, es historia del lugar donde vivimos los que estamos aquí en Bariloche. Y bueno, comentanos, Eduardo, los horarios, cuándo la gente puede venir al museo.
Y bueno, mil gracias por la colaboración. Bueno, los horarios es de lunes a viernes de 10 a 12:30 y de 14 a 17. Para turnos de escolares, llaman al 44 22 309 o envían un mail a museodelapatagonia@apn.gov.ar para que puedan tener su espacio y su lugarcito y hacer la visita todos tranquilos y que nos vengan a ver y que entiendan un poco lo que es el museo, su historia y lo que es parques nacionales también para la ciudad y para la región. Los esperamos. Vengan al museo, los invito a que estudien museología si pueden, es una carrera hermosa, espectacular. La idea es que existan muchos más museólogos porque entender lo que es la puesta en valor de los objetos, el cuidado del objeto, es lo que nos abre las puertas a nuestra propia historia. Un pueblo sin memoria no existe. Lo que tenemos que ver es preservar la memoria, custodiar lo que se considera que es de valor, y lo que no es de valor, mírenlo 2, 3, 4, 5, 10, 1000 veces, porque quizás eso que uno puede llegar a tirar al basurero tenga mucho valor, mucho más valor de lo que se imaginan. Es lo que yo veo porque muchas veces uno tiene que ver más allá. Estudien y vean todo lo que es la historia de su lugar o de su barrio. Uno de los puntos cuando yo me recibí de museólogo hace más de 10 años era ir a los barrios a que cada uno de los que vive y convive con la gente que tiene a su alrededor sepa de que en algún momento se organizaron para crear una junta vecinal o crear un barrio. La esencia está ahí, en cada uno de los barrios. ¿Por qué? Porque ahí sabes quién es quién dentro del grupo y después quién es dentro de toda la zona en la que habitan, o después en toda la región y después en la provincia y después en la... Esa es la idea, de que si ustedes saben de dónde vienen, saben dónde están, es lo que te abre las puertas para tener identidad.